sabéis, ya porque lo hemos dicho muchas veces en clase, se celebra el Día del Libro porque tal día como hoy, los dos grandes genios de la literatura universal, como son Miguel de Cervantes y William Shakespeare, murieron. O sea, murieron un 23, ¿no? Bueno, es una coincidencia, pero es una coincidencia de esas bueno, o sea, que son una señal del destino. Entonces, como conmemoración a estos dos grandes autores, probablemente no haya ningún otro autor que se pueda asemejar a de estos dos genios. Se celebra el Día del Libro. Nosotros todos los años tenemos alguna charla conmemorativa, invitamos a algún autor y este año que mantenemos nuestra actividad académica, aunque no estamos en el colegio, o sea, pero sí la continuamos. Entonces vamos a inaugurar nuestro primer libro forum o charla online. Y para ello tenemos a un autor de primerísimo nivel. La verdad es que nos tenemos que sentir muy honrados y muy afortunados por tener con nosotros a Francisco Díaz Valladares, que lo estáis viendo al otro lado de la pantalla. Él es uno de los... Voy a intentar resumir su vida. Bueno, su vida es una aventura, su vida es una novela. Yo creo bueno, él es un gran novelista que tiene magníficas novelas de aventura, pero el día que él se anime a hacer una novela autobiográfica, pues probablemente le va a salir una de sus historias más redondas, porque ya su propia vida es una aventura, es un autor romántico en el sentido decimonónico de la palabra. Podía daros muchísimos datos biográficos, pero seguramente esos van a ir saliendo a lo largo de la propia entrevista. Solamente os diré bueno, si hubiera que hacer en estos tiempos digitales que están tan de moda, o sea, lo de hacer listas, si hubiera que hacer un top 10 de los autores de literatura juvenil en España, Francisco Díaz estaría por méritos propios y con todo merecimiento en ese top 10, seguro, con una Laura Gallego y con otros autores de primerísima línea. Y además, la literatura juvenil en este sentido no tiene ninguna trampa, porque igual que la literatura de adultos está muy contaminada por los personajes mediáticos que salen en las televisiones y que pueden vender libros no por su calidad, sino por todo ese tirón que tienen en los medios de comunicación, en la literatura juvenil los autores que venden son realmente los que conectan y enganchan con el público. Y Francisco Díaz tiene publicadas con todas las grandes editoriales de España, y además sus libros se reeditan, se imprimen. Es un autor que vende mucho y que conecta muy bien con el público juvenil. Él tiene el refrendo, o sea, su magisterio se lo dan sus lectores, que son miles, se cuentan por miles. Él tiene numerosos premios, como el premio Alandar, tiene el premio EDB, o sea, y esto por poner un ejemplo, son dos de los 3 o 4 mejores premios que hay en España. Por lo tanto, tenemos la suerte de contar con un primer figura y con una primera línea que además hemos tenido también la oportunidad de leerlo este año con 2 de sus novelas que vamos a comentar hoy aquí. Francisco, bueno, yo te voy haciendo una serie de preguntas y demás, te conozco ya también de haberte presentado en otros actos y también iremos dando paso a las preguntas que los propios alumnos nos irán haciendo a través del chat, ¿vale? O sea, yo iré moderando un poco. Antes de empezar las preguntas, quería agradecer también a Naya, que ha sido la que, bueno, Anaya es la editorial que nosotros tenemos puesta en el colegio, en muchos de los libros de las asignaturas, y es una editorial que siempre se vuelca con nosotros en cualquier tipo de actividad. Esta actividad no hubiese sido posible sin la mediación de Anaya, y quería agradecer a su director comercial, Javier García, bueno, que nos ha puesto todas las facilidades del mundo para poder tener con nosotros a uno de los autores más interesantes del panorama juvenil en España. Francisco es sevillano, aunque vive en la línea de la Concepción hace muchos años. También pasa algunas temporadas en verano en Matalascaña, en fin, él vive, pero es un aventurero, ha sido un aventurero nato. Y yo quería, Francisco, voy a preguntarte, o sea, yo tengo aquí una serie de preguntas, pero como sabes, esto al final derivará en una conversación entre tú y yo y las preguntas de los alumnos, y sabe Dios a dónde llegaremos, ¿vale? Sí me gustaría, hay una anécdota divertida de esta misma mañana, ¿no? Que, o sea, yo me levanto muy temprano, me levanto a las 6:30 todos los días para preparar las clases y demás, y ya cuando me levantaba a las 6:30 ya me encontraba con un mensaje tuyo, ¿vale? Entonces,
lo que rápidamente uno detecta, un mensaje en el WhatsApp diciendo: José Antonio, nos vemos hoy a las 9:30. Tú te levantas a las 6 de la mañana para escribir todos los días, ¿verdad, Paco? O sea, a las 5 de la mañana, te levantas a las 5 de la mañana, con lo cual... Déjame un segundito, que quería antes que nada saludar al colegio, al grupo, agradeceros vosotros que me hayáis invitado, sobre todo a ti. De ti hablo, me va a permitir tutearte porque somos compañeros, somos los dos autores, nos conocemos ya y hemos compartido alguna que otra charla y creo que hasta nos caemos bien, fíjate. Sí. Entonces, pues, quería agradecerte y quería decirte que yo no tengo esa sensación de ser distinto, ni ser de los primeros espadas, ni... Yo lo que tengo la sensación de que me dedico a escribir novela, que disfruto mucho escribiendo la novela, que me lo paso muy bien, pero eso de la fama y del éxito y todo eso a mí como que me resbala mucho. No quiero contradecirte ni llevarte la contraria, pero sí, que a mí personalmente no es lo que me lleva a mí a levantarme cada mañana a escribir, ¿no? A mí me lleva cada mañana a levantarme a escribir el escribir esas historias y sobre todo después poder contarlas. Por eso escribo más novela juvenil que otra cosa, porque me encanta esto de tener el contacto. Hoy, por fortuna, no es directo, es a través del chat, pero bueno, este contacto con los lectores me encanta. Y antes hablabas de que estábamos experimentando. Fíjate lo que te voy a contar y lo que os voy a contar a vosotros. Esto se me acaba de ocurrir, claro. Este es el futuro. Esto que estamos hablando ahora como algo que estamos experimentando, nosotros acabaremos todo el mundo metido en los chats y acabaremos todo el mundo online y acabaremos todo el mundo seguramente haciendo esto muchísimas veces, ya lo veréis. Bueno, dicho esto, perdona que te haya interrumpido, que quería saludar a la clase, felicitaros por el Día del Libro. Imagino que os gustará leer. A mí me encanta y se nota porque todo esto tengo aquí que ya va del coronavirus conmigo. Y bueno, pues eso, vamos a felicitarnos porque hoy es el día. Y por esos dos personajes tan simbólicos y tan importantes para nosotros como es Shakespeare y nuestro Cervantes, ¿no? Bueno, dicho esto, te paso la palabra y perdona. Muy bien, no, que va, por Dios, el protagonista eres tú. Y venimos a escucharte a ti. Sobre todo, bueno, la pregunta anterior iba en esa línea, ¿no? O sea, que no es que te despierten las musas, sino es que tú despiertas a las musas directamente. No, está claro. A mí cuando alguien me habla de las musas y de las inspiraciones, digo, tú te levantas a las 5 de la mañana, te tomas tu café, te sientas delante del ordenador y ya verás cómo las musas aparecen todas por allí y aparecen todas para animarte. El trabajo es lo más importante que hay. Yo creo que ya una vez hablamos en el colegio, cuando estuve la última vez, de lo importante que es la perseverancia, mucho más que la inteligencia, por Dios, muchísimo más que la inteligencia. Yo os aseguro que puede más un perseverante que un inteligente. La abuela Isabel decía, tú cuando quieras algo, ya me la comenté alguna vez, digo, vosotros imagínate un clavo del 12, decía ella, que es como esto, ¿no? Pom, 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 pom. Vosotros no dejéis de darle golpe al clavo hasta que la cabeza no está a ras de la madera. Cuando se hace eso, se consigue lo que uno quiere. Ya puede ser más inteligente, menos inteligente, que nos dé envidia esas personas brillantes, bendito sea el que sea brillante, ¿no? Porque eso es un don que le ha dado Dios y no debe de hacerlo de menos. Pero que los que no son brillantes, los que no somos brillantes, yo os aseguro que con constancia también podemos hacer lo que queramos y podemos llegar donde queramos, lo aseguro. Muy bien. Totalmente de acuerdo, Francisco. Francisco, tú eres un poquito mayor que yo, o sea, pero somos de una época en la que no teníamos los mismos estímulos que tienen los niños hoy en día. Entonces, era una época en la que para jugar uno tenía que emplear la imaginación porque es que realmente no tenía otra cosa, ¿no? ¿Cómo recuerdas tú tu infancia, ¿no? A la hora Yo la recuerdo muy rica porque, y me da mucha pena en cierto sentido, en otro lado, no, porque evidentemente vosotros, me refiero a los alumnos, estáis en un mundo donde lo tenéis todo. O sea, vosotros tenéis un santo, que es San Google, que le preguntáis, el santo hace milagro porque te responde a todo lo que le pregunte. Con lo cual, para los que nos dedicamos a escribir, esto es magnífico. Pero yo cuando tenía vuestra edad, nosotros teníamos que inventarnos la vida, pero teníamos que inventárnosla porque es que no existía. Nosotros los únicos conocimientos que teníamos era hasta donde alcanzaban nuestros ojos. Después, a partir de ahí, de Alcázar para allá, yo nací en un pueblecito que se llamaba Villamanrique y me crié en Pilas. Y yo de Alcázar para allá, nada más que sabía que estaba Sevilla, y a Sevilla venía yo con mis padres, iba con mis padres pues como una fiesta, ¿no? Iba como a comprar a Sevilla, íbamos como, yo qué sé.
Entonces, efectivamente, todo lo teníamos que inventar. De hecho, yo me hice el Thor de muy joven, y me hice el Thor no con libros, porque libros no había. Lo que había eran tebeos. Y yo me hice el Thor leyendo al Capitán Trueno, al Guerrero del Antifaz, Roberto Alcázar y Pedrín, el Jabato y todos esos tebeos, que ahora se llaman cómic, hemos adoptado esa palabreja, pero que se llaman tebeos, ¿no? Y yo aprendí a leer leyendo tebeos. Y el primer libro que leí en mi vida, que se llama 20.000 leguas viaje submarino, a mí me parecía que aquello era una maravilla. Yo cogía aquello, lo abría por arriba, me lo leía por debajo, me lo sabía de memoria. Y casi me cuesta la vida, fijaros bien. Me parece que lo conté la última vez que estuve en el colegio, pero Sí. Lo conté, ¿no? Sí, sí, o sea que estuviste a punto de perder la vida con una escafandra, ¿no? Me hice un traje de buzo como los del libro. El libro 20.000 leguas de viaje submarino es un libro de Julio Verne, en que todo el libro transcurre en un submarino que se llama el Nautilus, con un capitán, el capitán Nemo, y toda su vida transcurre por debajo del mar. Y entonces, bueno, pues yo me hice un traje de submarino y pretendía atravesar el río de Analcázar por debajo del agua, y estuve a punto de ahogarme. Bueno, esa es la anécdota. Sí, bueno, menos mal que estaba por ahí el ángel de tu hermano, ¿no? Que fue el que te sacó. Mi hermano, ¿no? Me amarró con una cuerda y fue el que me sacó del agua. Si no, allí estoy yo en el río de Analcázar todavía metido. Muy bien. Paco, tú has trabajado prácticamente, bueno, te pasa en ese sentido un poco como a mí, ¿no? Tienes un trastorno de profesionalidad múltiple, ¿no? O sea, tú has trabajado, creo, de carpintero, has trabajado en una tapicería, me parece que has trabajado también vendiendo refrescos en un cubo en una plaza de toros, has trabajado de cartero en Barcelona. Vale, o sea, toda esa diversidad de experiencias laborales y demás, entiendo que son una fuente muy rica, ¿no? O sea, que después habrás aprovechado en tus libros, ¿no? Porque el trabajo para nosotros era pues algo más que teníamos en la vida y algo que teníamos que hacer además. Entonces no escatimábamos. Yo me marché muy pronto de casa porque yo quería conocer el mundo. Mi infancia se redujo a lo que es el entorno del pueblo. Cuando yo me di cuenta de lo grande que era el mundo, yo quería verlo. Entonces la única forma de salir a verlo era trabajar. A mí nadie me regalaba los billetes para mí. Entonces lo primero que hice fue... He trabajado de cartero, de carpintero, en el campo, añil, yo. Pero vamos, nunca me ha importado. Para mí ha sido, al contrario, me ha enriquecido muchísimo. De hecho, cuando ahora voy a un bar y tarda un camarero en traerme una cerveza o traerme una tapa o lo que sea, siempre recuerdo lo que yo sentía cuando yo estaba detrás de la barra, ¿entiendes? O estaba sirviendo la comida. Cuando veo un albañil trabajando, sé el frío que hace en una obra a las 8 de la mañana en invierno o el calor que hace a las 3 de la tarde en agosto en verano. Y eso me hace valorar mucho más la vida que lo que pueda parecer lo que no perciban los demás, ¿no? Y al haber viajado tantísimo, pues también a mí me ha ayudado muchísimo porque he tenido una visión de la realidad del que me rodea mucho mayor que cualquiera que no haya viajado, evidentemente. Muy bien, perfecto. Bueno, mientras van apareciendo las primeras preguntas de los alumnos, animo a los alumnos que os habéis leído los libros de Francisco, que podéis ir dejando vuestras preguntas en el chat, yo se las voy trasladando. Bueno, ya tengo, por ejemplo, una, acaba de entrar ahora mismo de Carlos Delgado, alumno de tercero, y pregunta sobre el libro del secreto de Pulau Karán. Y sí. La pregunta suya es que, ¿qué le llevó a basar esta historia en la zona del Mar de China? ¿Qué te motivó? Mira, ¿qué ha dicho? ¿Se llama Carlos? ¿Se llama? Sí, Carlos Delgado. Mira, Carlos, el libro este empezó en mi cabeza leyendo una noticia del periódico. Es decir, me acuerdo en un bar que hay en la calle Real de la Línea, estaba ahí sentado tomando café, un sitio donde suelo ir con frecuencia cuando estoy allí, porque ahora estoy en Huelva, y estaba leyendo la prensa mientras me tomaba un café en el bar El Modelo, cuando leí una noticia de que unos piratas habían asaltado a un yate norteamericano y le habían robado el yate y le habían robado y todo. Dije, madre mía, piratas todavía en el siglo XXI, me parecía algo, bueno, en el siglo XX me parecía que fue del siglo pasado, pero me quedé pensando y dije, madre mía, esto puede ser. Entonces se me ocurrió, dije, bueno, ¿por qué no escribo una película sobre piratas actuales, no? Y eso fue lo que me inspiró esa novela. Y además, Carlos, esa tormenta que aparece en la novela,
quiero que sepáis que es real. Es decir, eso lo he vivido yo en primera persona. A mí me gusta mucho navegar, una de mis aficiones son la mar, y tengo el título de patrón de embarcación, me gusta mucho el submarinismo, bajo con botellas, hago de casi todo lo que esté relacionado con el agua me gusta. Y entonces estamos por el mar de Alborán, se levantó un tormentón de esto que dice, no, bueno, pues aquí ya me voy a morir porque me ha tocado, ¿no? Eso que ya el barco se queda sin vela, desarbolado, el motor se paró, aquello ya iba por donde él quería, todo el mundo allí trabajando, todo empapado de agua hasta las cejas, diciendo, ya has dicho, que te mueres, que ya te vas a morir. Pero como dice Pérez Reverte, cuando te tienes que morir, ya puedes hacer lo que tú quieras, que te mueres. Ya te puedes meter en una urna, que te vas a morir. Y si no te tienes que morir, te puedes tirar por el piso de cabeza para abajo, que ya seguro que hay abajo un árbol, una lona o algo que ocurre para que no te mueras. Y eso es así. Así que como no me tocaba, pues no me morí. Y entonces, bueno, pues ese día además, cuando bajé al camarote a cambiarme, porque estaba de agua, como digo, hasta las cejas, pues me cambié, me tumbé en la litera y me puse a pensar, dije, bueno, ¿y por qué no comparto yo todas mis aventuras con los chavales, con la gente, ¿no? Y ahí cuando más o menos pues, me decidí ponerme a escribir en serio. Y como digo, esa tormenta la viví en primera persona, Carlos. Y lo que me inspiró a escribir el libro, por llamarlo de alguna manera la inspiración, ese momento en que tú dices, madre mía, esto es un libro, yo no sé si te pasará a ti, José Antonio, pero cuando hay un libro en tu cabeza o algo que te impulsa a escribir, hay como un pellizco en la boca del estómago, que no es desagradable, pero es como si tuviera ganas como si tuviera aquello que soltarlo, ¿no? Que vomitarlo, por decirlo una palabra. Y entonces, bueno, pues ahí empezó la historia del secreto de Pulao Corán. Muy bien, estupendo. Bueno, mientras van llegando más preguntas, de alguna forma ya estás hablando de la aventura. La aventura es uno de los elementos comunes prácticamente en casi todas tus novelas. Son novelas o sea, tienes también novelas de misterio, novelas de intriga, pero yo creo que probablemente el factor que te caracteriza más es que el componente, digamos, aventura, pues aparece prácticamente en casi todas tus historias. Y ahora fíjate, ¿no? O sea, dicen de Emilio Salgari, que es uno de los grandes autores de novelas de aventuras de todos los tiempos, que nunca salió de su pueblo, en Italia. Yo no sé si esto es una exageración, probablemente viajó muy poco, ¿no? Pero sin embargo tú eres un escritor de aventuras, pero que ha viajado prácticamente por todo el mundo, has vivido 5 años en Oriente. Cuéntanos un poco, o sea... No, pero es que, vamos a ver, José Antonio, y a vosotros, los alumnos, mi vida es una aventura. Es decir, mira, yo clasifico a las personas en dos grupos. Uno que son los que ven pasar la vida, ven que la vida pasa por su alrededor, con lo cual, pues no pasa nada, o sea, no estoy criticándolo, ¿eh? Simplemente son dos grupos que uno no es mejor que el otro. Uno pues está bien, mira, la vida pasa, su televisor, su mando, y otro hace que la vida pase. Son los que empujan la vida, los que se meten, se involucran. Y a mí me gusta la aventura, es decir, yo sin la aventura no podría vivir. Para que os hagáis una idea y para que te hagáis una idea tú. Este año fuimos con Maite, mi pareja y yo, nos fuimos a Rumanía. Entonces, si tú te metes en los foros de Rumanía, porque yo siempre trato de estudiar más o menos por dónde quiero ir, todo el mundo, por favor, no cojas un coche, allí te van a matar, tú tienes que ir tal, búscate un conductor rumano. Y le dije a mi chica, digo, no, nosotros cogemos un coche. Si esto no están todos los días rompiéndose la cabeza unos contra otros, estos son los coches toques. Bueno, pues a mí me gusta cogerme el coche, meterme por esas carreteras rumanas, que eso es para verlo. Eso es como, tú mirabas el móvil que lo llevamos como navegador, y el móvil era una culebra, ¿no? Era una cosa así. Y decía, madre mía, ¿cómo se coge esa curva? Tienen que coger. Además, ellos conducen como no os podéis imaginar. O sea, si vas por aquí y aquí una curva a la derecha con doble raya continua, es que a ellos le ponen adelantar ahí. Entonces dice, lo ves venir y dice, va a adelantar, y se mete a adelantar en la curva. Allí tiene que tener un trabajo. El ángel de la guarda tremendo porque no hay accidente. Y yo dije, madre mía, ¿cómo es posible que no lo haya? Si es que, vamos, no sé. Yo necesito eso, yo necesito vivir la vida, meterme por los sitios donde no conozco, hablar con la gente que no conozco. Yo necesito vivir así. Y todo mi vida es una aventura. Desde que cogí la condición de la maleta, no he parado de andar. Como ha dicho, en Oriente Medio, 5 años. Estaba en Oriente Medio, a mí me encantaba meterme con el coche. Bueno, me perdí en el desierto una vez, buscando una ciudad que se llamaba Shubak, porque yo soy así, y lo reconozco que a veces me paso. Pero en vez de coger a alguien, un guía que me metiera, dije, bueno, vamos a ver, este es el norte, este es el sur, aquí yo tengo un plano, Shubak está para allá, pues venga, vamos a tirar para acá en esta dirección. Y eso es un error gordísimo. Es un error, como meterte en el mar sin brújula, ¿no?
para poder dirigirte a algún lado. Y me perdí. Menos mal me sacó un tuareg, un beduino, que después escribí este libro, precisamente por eso, por el beduino que me sacó de allí del atolladero. Que después me hice muy amigo mío, se llamaba Ugaleb, y yo lo que hacía es que por las tardes me iba allí con él y me metía en la jaima y me ponía allí a tomar café, a hablar, chapurrábamos el inglés los dos, y la verdad es que me lo pasaba muy bien. Yo necesito eso. A mí quedarme estático no va con mi carácter. Has hablado de los beduinos, de los tuareg. Me pregunta Pablo Écija, el alumno Pablo, me pregunta que si la historia del tuareg está basada en hechos reales, ¿no? No, Pablo, no. La historia del tuareg puedes aplicarla entrecomillado, a cualquiera de los que llegan pues, en pateras a nuestras costas, ¿eh? Porque una experiencia que viví muy interesante, cuando escribí a orillas del mal, que no sé si andará por aquí, no lo tengo aquí, a orillas del mal, o La barca del pan, que es el mismo libro, uno para adultos y otro para jóvenes, pues para escribirla, como digo, yo necesito chupar de lo que haya. O sea, yo, si hay un fuego, yo tengo que acercar la mano y hasta que yo no me queme o note que hay mucho calor, yo nunca dejo de acercar la mano. Entonces, para escribir esa novela me metí en la cárcel de Algeciras, pedí unos permisos, que iba por las tardes, por las mañanas, por las tardes. Me metí con la mafia de la droga e incluso me metí con la Guardia Civil del Mar a perseguir narcotraficantes por el estrecho, porque la mejor forma de tú poder después plasmar sobre un papel lo que quieres decir, lo mejor es que lo sientas antes. Bueno, pues en una de aquellas travesías nos encontramos una lancha llena de emigrantes que si vosotros tenéis una sensación tremenda cuando lo veis en televisión, que veis a esos chavales con las manos y los guardias civiles montándolo en su barca, en su patrullera, cuando se está encima de la patrullera y veis esas caritas, esos ojos que parece que son como dos luceros. Help me, socorro. O sea, vamos, cuando le cogen la mano para izarlo, os aseguro que el apretón que te pegan aquí, vamos, tú dices, oye, suéltame la mano, que lo vas a partir. O sea, es que es agarrarse a la vida, ¿no? Y es que además, cuando, os lo digo para que lo sepáis, cuando una barca, cuando vais navegando normalmente, cuando un barco va navegando, normalmente digo, siempre procura poner proa a la mar, es decir, que si la ola viene en esta dirección, tú la ola la coges en este sentido para ir navegando siempre con la proa, que es la parte delantera del barco, la popa es la de atrás, la aleta de estribor y la aleta de babor. Tú siempre procuras cogerla de aleta para ir navegando así. Sin embargo, cuando el barco se queda sin gobierno, es decir, sin motor o sin vela, ¿qué es lo que ocurre? Que la ola, el barco, en vez de ir así, se pone de costado. Y se pone de costado a la ola. ¿Qué ocurre? Que si vienen dos olas seguidas, te pone el barco de sombrero. No sé si lo entendéis. Si vienen dos olas, el barco se queda sin gobierno y en vez de ponerse así por la mar, pues se pone de costado. Entonces, cuando se pone de costado, viene una ola y si viene una segunda, te lo puede poner de sombrero. Es muy peligroso. Así que cuando aquella gente se quedan a merced de la mar, y llega un barco, como la patrulla de la Guardia Civil, o otro barco, y los ayudan, pues sí, las caras son, es tremenda. A mí no se me olvidará nunca la sensación de verlos allí debajo y que cuando tú le coges la mano, como digo, te pegan un apretón aquí que dicen, oye, por favor, suéltame la mano, que me la vas a partir. A ver si me va a romper la mano ahora, ¿no? Porque es tremendo. Me pregunta Paco, alumna de segundo, que si tú has visitado todos los lugares en los que citas en la novela de La hija del Tuareg, que si tú has estado en todos no, en Marruecos sí, el estrecho lo conozco muy bien, porque sí. De hecho, ya digo, yo navego mucho por ahí, tanto si voy a navegar a vela como si voy a pescar, cuando voy a hacer submarinismo, sobre todo a Punta Carnero, a Punta Europa, que son los dos cabos que hay en la bahía de Algeciras. Voy hasta el Monte Atra, he navegado mucho, toda esa parte la conozco mucho, pero ya a partir de ahí Mali y todo eso no lo conozco, pero vamos, tampoco es difícil porque hoy te metes en Google Earth y te pega un paseo por el mundo sin problema. Es verdad, y sí. Lo del oasis del NET, lo digo por si lo vaya a preguntar, que sepa que me lo he inventado, eso no existe. Sí existe el oasis, porque yo sí que he estado en un oasis, que es, no sé si conocéis, si tenéis claro, me imagino que no vais a tenerlo, pero el plano de Jordania es como un rectángulo y aquí hay una especie de tacón que va hasta Irak. Aquí arriba está Siria, aquí está Israel,
aquí abajo el Sinaí, lo que es Egipto, y aquí ya está Arabia Saudita. Bueno, pues aquí al fondo, en la punta de la bota, hay un oasis que se llama el oasis del Azraq, que es el oasis donde se rodó la película de Lawrence de Arabia. Posiblemente vosotros no la conozcáis, pero tú, José Antonio, seguramente ya la conocerás. Bueno, pues se rodó. Y entonces ese oasis fue el que me sirvió de referencia para crear ese otro. Siempre hay referencia que vas cogiendo de toda tu vida. No es que para escribir una novela no hace falta estar en los sitios, sino que tú hayas vivido situaciones parecidas. Por ejemplo, lo del Tuareg. Yo no me he juntado con Tuareg, pero me he juntado con beduinos, que son señores del desierto. En cierto modo es lo mismo, ¿no? Así que, no he visitado todos los sitios sobre los que escribo. Ojalá. Francisco, hablando de referencias, me hace Susana Egea, alumna de tercero de la ESO, me hace una pregunta muy concreta, pero muy interesante, que si podías hacer referencia de la caída del proyectil al Tempus Fugit. ¿A la de qué? Te repito la pregunta, que si podrías hacer la referencia, la caída del proyectil, ¿vale? Hay una caída del proyectil en esta historia, ¿no? Al Tempus Fugit. ¿Al Tempus Fugit qué es? El Tempus Fugit, el tópico latino, o sea, del... Que haga referencia, pero no sé qué es lo que quiere que haga, no entiendo. Bueno, sí, es una pregunta un poco filosófica. Bueno, mientras le vamos dando vuelta a esta pregunta. Me interesa saberlo. Sí. ¿Cómo? Sí. Que me interesa saberlo. Sí, bueno, Susana, a ver si nos puede especificar un poquito mejor lo que quiere preguntar. Redacta otra vez la pregunta. Mientras voy a hacer otra pregunta de Martín Gómez, también de tercero. Me pregunta que si te identificas con alguno de los protagonistas, alguno de los personajes del libro de Pulau Karan. Si te identificas con alguno. Vamos a ver, ¿cuál te identificas más? Normalmente el autor tiene siempre que permanecer al margen de la historia. O sea, si alguno os gusta escribir o alguna, hacer referencia. Ahora tenéis oportunidad de decirlo porque seguramente José Antonio y yo os podemos echar muchísimo en hecho o ayudar. Y entonces uno tiene siempre que permanecer al margen. Es decir, que ahí está la historia está delante de mí y yo estoy a este lado. Y yo lo que hago es copiar lo que me dice la historia. No involucrarme nunca, porque cuando uno se involucra en la historia, al final aparece ahí algo no es bueno. ¿Qué es lo que ocurre? Que aunque la historia, uno permanece al margen, uno está escribiendo la historia, con lo cual siempre acaba proyectándose en determinados puntos de la propia historia. Ahora que me conocéis y una vez que hayáis leído el libro, posiblemente me identificáis en determinados puntos. Pero yo no me siento, me siento identificado con el chico, con el chico que es el protagonista de la historia, que es el que lleva el barco y todas esas cosas que me gusta mucho. Pero nada más, simplemente por una simple relación de forma de pensar o de forma de ser, quiero decir. Sí, al final todos los personajes que aparecen, de alguna forma, algo tuyo tienen, o sea, porque tú los has creado también, ¿no? Sí, hay que procurar que tú no seas, que no seas tú, vamos. Mira, la pregunta de Susana realmente era que si el paso del tiempo está representado o está simbolizado por la fugacidad del proyectil. Y antes de que responda a esto, a mí lo que me hace, o sea, la maravilla de la lectura es que hay lectores, o sea, fíjate la reflexión que un alumno de tercero de la ESO es capaz de hacer a partir de una historia que tú has hecho. Y es curioso, o sea, no sé si te pasa a ti, pero es curioso porque los lectores muchas veces ven mucho más allá de lo que uno a lo mejor incluso ha imaginado con lo que escribe. ¿Te pasa esto, Francisco? Mucho, mucho, mucho. Afortunadamente, gracias a Dios. Susana, mira, te voy a contar una cosa. Una de las grandezas de la literatura es que uno escribe, yo qué sé, una novela, la que sea, y una novela, cualquier novela de las que tengo por aquí, y la leéis vosotros, la leéis 50 alumnos, y si pudieseis proyectar en la pared, en una pantalla, la novela que habéis leído, serían, si sois 50 novelas diferentes. Es decir, la historia sería la misma, pero los personajes, lo que habéis percibido, las voces, los sonidos, los movimientos, serían todos distintos. ¿Por qué? Porque la lectura es algo interactivo. Uno escribe una novela y tú recreas esa novela en tu cabeza, no es lo mismo que el cine. El cine te pone una imagen y tú no tienes que esforzarte en nada. Lo que están contando se está viendo allí, con lo cual tú no tienes ni que preocuparte siquiera de lo que no tienes ni que pensar. Entonces, me encanta eso porque vosotros veis mucho más allá, como ha dicho don José Antonio, mucho más allá de lo que nosotros alcanzamos.
Si yo cuento una historia que pasa por mi cabeza, que aparece aquí delante de mí, que la cuento, y ahora vosotros sacáis vuestras propias conclusiones y le sacáis... vosotros hacéis esto sin un lector, no sería nada. Fijaros bien, vosotros sois los que le dais vida a estas páginas de aquí dentro. Porque si no, si esto no tuviese un lector que la abriese y la leyese, esto no serviría absolutamente para nada. Así que fijaros bien lo importante que es la lectura. Vosotros le estáis dando vida al relato que yo he hecho. E incluso estáis construyendo en vuestra cabeza un relato en paralelo. Es magnífico, os lo digo sinceramente. A mí me han contado historias los alumnos que yo he dicho, madre mía, ¿dónde has leído tú eso? ¿Cómo se te ha ido? ¿Cómo tu cabeza se ha ido tan lejos? Que es bueno para pensar eso que por mi cabeza nunca he pensado. Eso de que tú hablas del proyectil que se ha caído en el que ha caído, que tiene referencia al tiempo, yo te aseguro que no. Pero si tú lo has visto así, bendita tú. O sea, posiblemente en mi subconsciente esté eso que tú estás pensando. Posiblemente, ¿eh? Es más, te diría que casi con toda seguridad. Pero eres tú la que lo has descubierto y no yo, fíjate. Fíjate qué interesante, Susana. Francisco, otra pregunta. Bueno, tenemos aquí una pregunta de Maricruz Mora, que en cierta forma ya la ha respondido. Maricruz, no planteo tu pregunta, pues ya más o menos está respondida. Hay otra pregunta. El otro día que estuvimos hablando para preparar este acto, estuvimos hablando de esto. Y fíjate, o sea, como una alumna de cuarto de la ESO nos plantea la misma pregunta. Ella es María Palma y te pregunta ¿cuál es la metodología que tú utilizas para escribir una novela? O sea, que si antes de empezar a escribir lo tienes todo perfectamente planificado o si te dejas arrastrar por la propia aventura y es la escritura la que te va descubriendo al mismo tiempo. Muy bien, María. Me encanta esa pregunta porque efectivamente hay dos clases de escritores, por lo menos lo dividen en dos. Yo nunca, a mí las divisiones y los grupos eso no me hace mucha gracia, pero bueno. Hay dos escritores, uno que trabajan con mapas, se llama, y otro con brújula. El que trabaja con mapa, que yo cuando empezaba a escribir lo hacía, se trata de coger la novela y diseñarla en tu cabeza o en un papel antes de empezar a escribir. Es decir, capítulo 1, pues Tina va con su barco, el Galloper, navegando por el mar de la China, ¿no? Por ejemplo. Capítulo 2, aparecen unos piratas. Capítulo 3, lo asaltan y se lo lleva a la isla de no sé cuánto. Capítulo 4, lo obligan a ir a no sé qué. Fíjate que lo que estoy haciendo es diseñar la novela. Y después en cada capítulo digo, bueno, pues vamos a ver, ¿cómo va? Pues mira, va con su perro. Mira, vamos a ponerle un perro que va muy bien. Eso lo que hago es, la voy diseñando. Bueno, y cuando va navegando, siente un disparo. Ay, madre mía, aquí está. Sí, tal. O sea, fíjate, y una vez que tengo todo eso diseñado, pues ya me pongo delante del ordenador y empiezo a escribir. Bueno, pues mira, era el amanecer cuando el Galloper, la proa del Galloper cortaba la sola, tal, y empiezo a desarrollar eso que he escrito. ¿Qué es lo que hago ahora? Ahora lo que hago es algo que a mí me parece más interesante. No todo el mundo está de acuerdo con ello, pero me da igual. Cada uno tenemos nuestra forma de escribir y yo no soy nadie para criticar cómo hacen la de cada uno. Además, es que debe hacerlo cada uno como le parezca, que es como debe ser. Entonces, lo que hago ahora es, cuando voy a escribir una novela, por ejemplo, esta que estamos hablando, ¿no? La del Pulao Cará. Primero me voy y me busco todo lo que es relativo al mar de las Chinas. Primero me leo todo lo que haya de piratería actual. Me voy a ver qué barco voy a tener. Bueno, vamos a tener un barco de 21 pies, de un solo palo. Me empiezo a leer todo lo que hay de navegación. Me empiezo a mirar todo lo que es relativo a tormentas, a toda la isla. Voy a ver qué isla, ¿cómo le pongo? Bueno, pues vamos a traducir en ¿cómo se llama esto? En malayo, que me costó, no sé, no os podéis imaginar lo que me costó traducir aquello. La isla de las perlas negras, no me acuerdo cómo se llamaba aquello. Bueno, una vez que tengo todo ese cúmulo de información en mi cabeza, que lo que he hecho, si os dais cuenta, es coger un depósito y ir echándole ahí información que después van a beber aquí. Pues entonces lo que hago es me sumerjo en la historia y dejo que la historia me lleve. Hay un clic que son una mañana en mi cerebro, ¡clac! Y ese día me pongo a escribir. Me pongo a escribir automáticamente la historia a fluir por mi cabeza y lo estoy viendo como si tuviese una ¿cómo se llama esto? Una película. Y yo lo que hago es seguir lo que me están contando los personajes. Esa es la forma que utilizo ahora y disfruto mucho. ¿Por qué? Porque cada mañana me levanto a ver qué es lo que me van a contar hoy los personajes. A ver qué me van a contar hoy esto. A ver por dónde van a ir. Nunca sé por dónde van a ir. Sí sé el final más o menos lo intuyo, porque lo tengo ahí en la cabeza, pero yo nunca sé el día a día. Ahora terminé el año pasado y la van a publicar ahora, una novela que ya te lo dije ayer, creo, Sí.
700 páginas, cerca de 700, y yo os aseguro que ni una de esas páginas estaba preconcebida en mi cabeza. O sea, las cosas iban fluyendo continuamente, iban creándose, hasta construir, ya te digo, 600 páginas, que son muchas. Es un año escribiendo. Paco, me traslada una pregunta a Diego López Carranza, que yo creo que en cierta forma también la ha respondido. O sea, que ¿cuál es la rutina que sigues a la hora de escribir un libro? Que es justamente lo que acabas de explicar ahora mismo. Hay otra pregunta de Miguel López, de tercero de la ESO, y te leo literalmente. ¿Cómo compararía usted la actitud de Tina, una presa, con la situación actual? ¿Cómo compararía la actitud de Tina? La actitud de Tina, una vez presa, con la situación actual. O sea, se está refiriendo al personaje de Tina. Pero es que no entiendo la palabra. ¿Cómo se compararía Tina con...? Sí, una vez que la hacen presa, a Tina la presa... que no entendía lo que le hacen presa, sí. Pues, espérate, voy a contestar antes a la pregunta anterior, porque sí he contestado, pero quiero decir que es muy, muy interesante para el cerebro, vamos, por lo menos a ti te pasará igual, seguir una rutina. Es decir, que si tú dices, bueno, voy a escribir todos los días de 8 a 10 de la noche, o de 5 de la mañana, hay veces que me pongo a escribir a las 5 de la mañana, termino a las 9 o las 10 me acuesto otra vez porque me estoy muerto de sueño. Pero es importante seguir una rutina, es decir, que el cerebro sepa que a esa hora va a enfrentarse o va a encontrarse con la historia que estás contando, ¿vale? Y bueno, pues que yo como compararía desde que Tina la coge empresa a un momento actual, pues no sé, yo creo, por ejemplo, el que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? En el momento que estamos aquí todos metidos en casa, que no podemos salir, yo creo que podríamos hacer una comparativa interesante, ¿no? A ella la obligan y a nosotros también. Aquí estamos todos enclaustrados en casa sin poder salir. Esa es la historia de un preso, ¿no? Yo cuando estuve en la cárcel, que tuve oportunidad de hablar con muchos de ellos, con muchos presos, y la verdad es que no os podéis imaginar lo que hay allí dentro. Por favor, que nadie os convenza de ninguna cosa rara, no os metáis nunca en un follón. La vida es muy bonita, vivirla a tope y que nadie os engañe. Que nadie no vayáis a hacer nada por dinero. Ser felices, tratar de vivir la vida lo máximo que podáis, buscar en vuestra cabeza, sembrar la cabeza de sueño, que es importantísimo. Cada vez que se siembra un sueño, está sembrando futuro y está sembrando un camino para seguir, y que de verdad que nadie os convenza de nada, ni os metáis en un conflicto de ningún tipo, porque no merece la pena. Meterse en la cárcel es horroroso, no os lo podéis imaginar lo que es aquello. La privación porque aquí ahora mismo estamos confinados en casa, pero nos asomamos al balcón, vemos la calle, damos una vuelta por la terraza, pero allí no se ve calle ni se ve nada, es una pared por cada lado y de ahí no te mueves, ¿no? Así que, por favor, no hagáis eso. Francisco, ¿tú crees que van a salir de este confinamiento, van a salir buenas novelas? O sea, ¿crees que hay gente que de toda esta experiencia la va a transformar en material artístico? O sea, ¿tú crees que dentro de un año tendremos ya habrá alguna por ahí, escribiéndose, incluso terminada. Sí, porque gente son así. Pero yo creo que lo que más importante es que salgamos de aquí es con una lección aprendida, que esto nos sirva para ser mejores, personas, para darnos cuenta de lo poco que vale todo lo que tenemos. Tú ahora, o sea, vosotros imaginaros ahora cuando terminemos de charlar, cuando tengáis tiempo, ir a vuestro dormitorio y abrir las puertas del ropero y a ver para qué demonios sirve tanta ropa. De verdad, preguntarlo, ¿para qué sirve tantas camisas, pantalones, cosas que no sirven para nada? Y nos damos cuenta de lo poco que vale todo lo que tenemos, ¿no? Lo más importante es uno y los que nos rodean. Y entonces lo importante, como digo, es eso. A ver si cuando salgamos de aquí salimos con la lección aprendida, no nos dejemos llevar al huerto otra vez por nadie y somos capaces de estar preparados para cualquier otro evento, otra eventualidad que tengamos. No creo que vaya a existir algo parecido a esto, porque yo en todos los años que tengo, vamos, en toda la historia de la humanidad, yo no creo ni que se haya vivido algo parecido. No sé que fueran las pestes del siglo XVIII o el XVII por ahí, pero no tengo yo conciencia de que haya habido algo parecido a esto. Sí, la verdad que es un momento histórico que nos está dejando también escenas insólitas, ¿no? Saber las grandes ciudades como Nueva York totalmente desiertas y demás, en fin, son... Mira, Nueva York, no sé si tú lo conoces, pero Nueva York es un hervidero. Sí. Es el mundo en una calle. O sea, tú metes la octava y está todo el mundo metido. O sea, ¿cómo dices?
te puede encontrar y dice, voy a buscar un italiano que esté casado con una japonesa y que tenga un hijo que sea noruego. Y si te lo encuentras es tremendo, ¿no? Y yo recuerdo que lo que más me impresionó la primera vez que estuve allí en el John Fitzgerald Kennedy fue eso, ¿no? Para meterme en aquellos ríos de humanos que había de todo el mundo allí. Y entonces cuando ves, efectivamente, cuando ves esas calles, esas avenidas que tú las has visto atestadas de gente, las ves vacías y te imaginas el mundo vacío, no sé, me da una sensación rara, ¿no? Y ahora tiene la lectura de la parte B, es qué va a pasar en África y qué va a pasar en Sudamérica, porque no tienen las mismas condiciones que nosotros para afrontar esta situación, ¿entiendes? Sí, sí, la verdad. Ojalá salga pronto una vacuna. Mira, esto conecta con una pregunta que nos hace un alumno de segundo de la ESOB, con Jaime Rubio, que en el fondo te la traduzco yo, porque en tus novelas, digamos, el componente de la aventura es esencial, pero también hay un componente de compromiso con la realidad, también hay un elemento de denuncia, ¿no? O sea, en la misma Hija del Tuareg, tú sacas a relucir también todas las dificultades de la inmigración, te pones en el pellejo de estas personas que vienen a nuestro país, ¿no? O sea, ¿tú crees también que la novela tiene, digamos, esa obligación con la sociedad, o sea, de ahondar en esos conflictos? Está claro que sí, José Antonio. Mira, Sí. uno para sentirse vivo no puede ponerse de espalda al mundo, a la realidad, quiero decir. Tú para sentirte vivo, para sentirte humano, tú tienes que hacerte partícipe de lo que está allí, de lo que tú... ¿Se ha cortado? ¿Ha pasado algo o qué? No, te escuchamos bien, sí, Pues yo te escucho bien, te escucho bien. no, ahora se ha cortado esto, ahora te veo. Sí. Uno no puede permanecer al margen de la realidad ni de espalda a lo que vive. Entonces, yo he vivido tantas veces lo que te he dicho del estrecho de Gibraltar. He estado metido en México, en Ciudad Juárez. He visto allí niños con 5 años ofreciendo a sus hermanas por $10. He visto, me he metido en campos de palestinos. Me he metido, cuando estaba en la línea, he trabajado muchísimo con asuntos sociales, porque la verdad es que nosotros tenemos las casas que tenemos los frigoríficos llenos, pero, y vosotros quizás, digo a vosotros alumnos, todavía no sois conscientes de la realidad esa que nos rodea. Pero si algún día tenéis la oportunidad de meteros en alguna organización o en algún que trabaje con personas más humildes, más pobres, que tengan, vais a ver las condiciones que pueden vivir las personas. Es tremenda, tremenda. Y entonces, claro, si tú estás comprometido con tu sociedad, que deberíamos de estarlo todos, pues entonces no puedes permanecer al margen. Ahora acabo de terminar una novela que es la que sigue a esta, Tras la sombra del brujo, que se llama Los hijos del coltán. El coltán sabéis lo que es, ¿no? El coltán es un material del que se hacen los teléfonos móviles, o sea, aparte de los teléfonos móviles. Bueno, pues ¿sabéis cuánto cuesta un kilo de coltán? ¿Alguno lo sabe, lo de los alumnos? No, de momento no ponen nada, pero cuesta muchísimo. No sé si más que el oro, ¿no? O sea, muchísimo más que el oro, me parece, ¿no? ¿Sabéis cuánto cuesta un kilo de coltán? La vida de 2 niños. Pero que no es no es una metáfora, no. Cuesta la vida de 2 niños. Hay unos hoyos, unos agujeros, hay unos agujeros por donde se meten a cavar el coltán, y cuando llegan a determinada profundidad, cuando llegan a determinado... aquellos se hunden, muchos de aquellos túneles se hunden y se quedan allí enterrados. Pero es que no lo sacan, sino que se quedan allí y ahora se ponen a cavar otro. ¿Sabéis cuánto cobran los chavalitos eso con la edad vuestra cavando allí coltán? 0,25 céntimos de euro al día. Están súper explotados. Estoy hablando de minas que no están controladas por el gobierno, ¿no? Hay veces, por el gobierno del Congo estoy hablando. Entonces, las minas que no están controladas, allí cuesta mucha sangre. Entonces, lo que estamos persiguiendo, lo que se está persiguiendo, es que esas minas dejen de existir como tal. Es decir, que si quieren sacar coltán, que lo saquen, que paguen lo que tienen que pagar y desde luego no se empleen niños en esas condiciones. ¿De acuerdo? Terrible. Después si no, coge tú el móvil y dice, ¿esto cuánto vale mi móvil que tengo, el portátil que tengo en las manos? ¿Cuánto ha costado hacer esto? ¿Qué hay detrás de esas tripas que tiene ese móvil? Ese coltán que tiene mi móvil o esas piezas que hay ahí dentro, ¿quién se ha quedado, ha muerto alguien por eso? ¿Merece la pena esto? Es que son muchas preguntas. Vivimos en un mundo tan complejo y tan complicado que tiene uno que hacerse preguntas y tiene que vivir con la realidad que la rodea, claro. Sin duda. Francisco, te traslado, gracias
por esto último, porque al final la literatura, si está al margen de los valores, si está al margen de la humanidad, o sea, si la literatura está deshumanizada, no es literatura y no sirve para nada. El escritor tiene la obligación de entretener, pero tiene la obligación de dar una opinión sobre el mundo y de dar también soluciones o de plantear preguntas, cuando menos Pero es que plantear incluso, preguntas. fíjate, acuérdate que incluso los Sí, tebeos, ya era la lucha siempre del bien contra el mal. sí, Era del bueno contra el malo. O sea, que eso era siempre un. O sea, que de toda la literatura aquí sí. siempre tiene que enseñar. Y siempre tiene. La buena literatura es la que te zamarrea. O sea, la que en un momento determinado. Ahora estoy leyendo un libro de Falcone, el pintor Sí, de almas, sí. y me está haciendo. Vamos, ayer tuve que dejarlo. Dice, lo dejo porque me estaba fastidiando. Esa es la buena literatura, aquella que te Ajá. zamarrea el alma, que te la toca, ¿no? Mira, te traslado la felicitación de una alumna de segundo de la ESO, es María García Coleto, que me comenta que le ha gustado mucho las descripciones que haces en el Tuareg, ¿no?